Cerca de la Gran Pirámide de Giza, Egipto, se alza la enorme figura de piedra caliza de 4.500 años de antigüedad, conocida como la Gran Esfinge de Giza. La Gran Esfinge, una de las mayores estructuras de la Tierra, mide 66 pies de alto y 240 pies de largo. Aunque la historia y los orígenes de este enorme edificio aún se cuestionan, es uno de los vestigios más conocidos de los antiguos egipcios. Pero hay muchas cosas sobre esta gigantesca estructura que siguen siendo un misterio. Acompáñanos hoy a develar los 12 misterios más extraños de la antigua Esfinge egipcia. Número 12. ¿Quién construyó la Esfinge? Eruditos e historiadores siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién mandó a esculpir la Esfinge de Giza y cuándo se creó, pero todos coinciden en que es una de las obras más impresionantes y sigue siendo una de las esculturas más grandes del mundo. Se han propuesto muchas teorías en un intento de responder a estas preguntas, pero pocas se acercan a responder a estas preguntas que conducen al enigma de la Esfinge. Los arqueólogos han calculado que si un trabajador tallaba un pie cúbico de piedra en una semana, entonces la Esfinge fue terminada por 100 personas en 3 años a este ritmo, utilizando martillos de piedra y cinceles de cobre. Las pruebas arqueológicas sugieren que la Gran Esfinge fue creada hacia el 2500 a.C. para el faraón Jafre, constructor de la segunda pirámide de Giza. La Esfinge es un monolito tallado en el lecho rocoso de la meseta, que también sirvió de cantera para las pirámides y otros monumentos de la zona. La Gran Esfinge es una de las esculturas más grandes de todo el mundo y presenta el cuerpo de un león y una cabeza humana adornada con un tocado real. La estatua fue tallada en una sola pieza de piedra caliza, y los restos de pigmento sugieren que toda la Gran Esfinge fue pintada. La Esfinge de Giza se atribuye a Kefra porque la cara de la estatua se parece a la suya. Algunas teorías sugieren que Kefra pretendió crear una pirámide y no una estatua, pero optó por una estatua cuando la gran masa de roca se consideró inadecuada para la construcción de un complejo piramidal. Teniendo todo esto en cuenta, parece que Kefra merece el crédito por la construcción de la Esfinge, que es la estatua más magnífica de todo el mundo. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que no existe ni una sola inscripción contemporánea que relacione la Esfinge con Kefra, por lo que a menos que aparezca alguna prueba sólida, no podemos decir con seguridad quién es el responsable de la creación de la colosal estructura. Número 11. Espacios secretos. Muchos investigadores creen que hay una cámara secreta bajo la estatua y túneles subterráneos, y se ha demostrado que tienen razón. En 1998, Zahi Hawass, director jefe del Consejo Supremo de Antigüedades, emprendió excavaciones bajo el cuerpo principal de la Esfinge de Giza y redescubrió túneles de acceso a varias cuevas grandes, aparentemente naturales, directamente bajo la Esfinge. Había indicios de excavaciones anteriores. Se conocen varios pasadizos, agujeros, túneles y cámaras en el interior de la Esfinge de Giza. Algunos son de origen conocido, pero muchos otros no lo son. Hay un agujero en la parte posterior de la Esfinge a unos 4 pies por detrás de la cabeza. Fue realizado por Howard Weiss en la década de 1840 y ha sido apodado agujero de Piring en honor a su ingeniero. En busca de cámaras, Weiss perforó un agujero de 27 pies de profundidad, pero la barra de perforación se atascó. Intentó extraerla con pólvora, pero desistió para no dañar más la Esfinge. La cavidad creada por Weiss fue despejada en 1978 por Zahi Hawass, quien encontró en su interior una parte del tocado de la Esfinge. También se encuentra una trampilla de hierro empotrada directamente en el suelo detrás de las patas de la Esfinge, entre la estela del sueño de Tutmosis IV y el pecho de la Esfinge. No se trata de un pasadizo, sino más bien de una fosa algo rectangular que Barrais cubrió con un techo de cemento y una viga de hierro, y luego selló con una trampilla como parte de sus esfuerzos de restauración de 1920, pero la mayoría de los pasadizos son un misterio. Número 10. La estela del sueño. La estela del sueño, también llamada estela de la Esfinge, es una estela epigráfica erguida entre las patas delanteras de la Gran Esfinge de Giza por el antiguo faraón egipcio Tutmosis IV durante la 18ª dinastía. Tutmosis IV la colocó ahí para inmortalizar un trato que hizo con la colosal estatua cuando era un joven príncipe, pero no el príncipe heredero. La antigua meseta de Giza era un patio de recreo para el joven rey Tutmosis, que venía aquí a cazar leones, correr en cuadrigas y practicar tiro al blanco. Hacia el mediodía, Tutmosis se refugiaba del resplandor del sol echándose una siesta en el umbrío abrazo de la Gran Esfinge. Mientras dormía, la Esfinge se le apareció en los sueños y le hizo un trato que el joven y ambicioso rey no pudo rechazar. Aunque no era el siguiente en la línea de sucesión, la Esfinge prometió a Tutmosis el trono si liberaba a la gran estatua de la arena del desierto. Por aquel entonces la Esfinge estaba enterrada en la arena y solo era visible por el cuello, y de acuerdo con los escritos, la estatua le dijo a Tutmosis que se convertiría en faraón si es que la destapaba por completo.
No sabemos qué ocurrió con el hermano mayor de Tutmosis, pero solo podemos suponer que el príncipe cumplió su parte del trato, porque a su debido tiempo se convirtió en el rey Tutmosis IV. Número 9. El dios egipcio de los muertos. Ha habido muchas teorías sobre la cabeza gigante de la esfinge. Según una teoría, la cabeza de la esfinge no representa un rostro humano, sino un león, porque para los primeros egipcios, el león era un símbolo de poder mucho más potente que el rostro de los humanos. Ya fuera por la erosión de la blanda piedra caliza o por motivos políticos, los partidarios de la teoría de la cabeza de león sostienen que la gran esfinge fue remodelada para que tuviera rostro de hombre, posiblemente de faraón, acto que redujo considerablemente el tamaño total que tenía su cabeza. Otra teoría menos extendida, pero mucho más interesante, sostiene que la cabeza de la gran esfinge era de hecho originalmente la de un animal, pero no la de un león. Originalmente era la cabeza de un perro, y representaba al dios egipcio de los muertos, Anubis. Como observa Robert Temple, el cuerpo de la esfinge no es felino, ya que los leones se caracterizan por tener la espalda curvada y una melena ausente en la esfinge, sino que el cuerpo tiene forma de perro agazapado. Hay muchas pruebas circunstanciales que apoyan esta teoría. En primer lugar, Anubis es el dios de los muertos, y se cree que protege a los difuntos e impide que los indignos crucen el río Nilo hacia el inframundo, como el papel que desempeña el perro guardián Cerbero en la mitología griega. Además, según el libro de los muertos, se utilizaba una estatua de Anubis en los rituales relacionados con los difuntos, concretamente en el lavado de las partes del cuerpo del difunto, que se habían depositado en los 4 tarros cánopos, y esto también podría explicar por qué el recinto de la esfinge podría haber sido un foso lleno de agua para el lavado ritual del cuerpo del faraón. Igualmente, dado que Anubis era el dios del embalsamiento, se podría argumentar si el embalsamiento de uno o varios faraones, por lo tanto, tuvo lugar en el llamado Templo de la Esfinge. La imagen más conocida de Anubis es la estatua de Anubis encontrada dentro de la tumba del rey Tutankamón, que lo muestra como un perro agazapado. Si la cabeza de la estatua era originalmente la de un chacal de orejas puntiagudas, como se suele representar a Anubis, esto apoya la idea de que la erosión acabó por arruinarle las orejas y tal vez también el hocico. Los faraones intentaron entonces restaurar la estatua y la remodelaron para que tuviera cabeza de hombre, transformándola en la popular figura mítica, la Esfinge, pero nadie lo sabe con certeza. Número 8. Sala de los récords bajo la Esfinge. Cuenta la leyenda que hay un laberinto bajo las patas de la Esfinge que conduce al misterioso Salón de los Registros, donde se almacenan todos los conocimientos esenciales de alquimia, astronomía, matemáticas, magia y medicina, y los investigadores han estado intentando encontrarlo. Las cámaras funerarias de la pirámide de Teti en Saqqara atestiguan que los faraones recibían los conocimientos para llevárselos consigo. Mensajes jeroglíficos cifrados hablan de la ascensión del rey al cielo y de sus gobiernos en el otro mundo. Aquí se consagran hechizos mágicos sobre minerales que insuflarán nueva vida al faraón. En la era moderna, la búsqueda de la sala de los registros comenzó a raíz de las profecías del curandero estadounidense Edgar Cayce. Cayce entró en trance y habló de una sala de registros donde se guardaba la sabiduría de antiguas civilizaciones. En aquella época se creía el sumo sacerdote renacido de la Atlántida. Afirmó que se podía acceder a la sala a través de una puerta situada en la pata delantera derecha de la Esfinge. Hasta el día de hoy se ha intentado demostrar la veracidad de esta epifanía espiritual. Se lanzaron múltiples expediciones para intentar trazar la disposición exacta de la sala de los registros. Hace más de 30 años que un equipo de científicos estadounidenses llevó un taladro gigante a la Esfinge. Perforaron un agujero de 7 metros de profundidad en la zarpa de piedra. Aunque cuentan con la aprobación de las más altas instancias del gobierno, estos ensayos siguen suscitando acalorados debates. Estuvieron a punto de destruir el monumento. No dieron con el túnel previsto. La autoridad egipcia responsable de los monumentos antiguos ha prohibido cualquier otra detonación o perforación, pero quienes siguen defendiendo la veracidad de la teoría de Cayce afirman que detrás de todo esto está el equipo arqueológico. Así que, mito o realidad, la Esfinge sigue siendo un rompecabezas que tiene muchas piezas por descubrir todavía. Número 7. La nariz rota de la Esfinge. Se han creado y difundido varias historias que pretenden revelar quién rompió la nariz de la Esfinge. La estrella de esas historias es Napoleón Bonaparte. Se cree que la nariz de la Esfinge se rompió durante una de las batallas militares francesas cerca de Giza durante la campaña francesa en Egipto de 1798. Sin embargo, un dibujo de la Esfinge realizado a mediados del siglo XVIII por el capitán de navío y explorador danés Frederick Laws Norden muestra la estatua sin nariz. Al ser anterior al ejército de Napoleón, desmiente por completo toda esta leyenda. Según el historiador árabe egipcio Al-Makrisi, en el siglo XV un musulmán sufí llamado Muhammad Saim al-Dar destruyó la nariz.
En 1378 d.C., unos campesinos egipcios hicieron ofrendas a la gran esfinge con la esperanza de controlar el ciclo de las inundaciones y obtener así una buena cosecha. Indignado por estas muestras de devoción, Saim al-Dar destruyó la nariz y más tarde fue ejecutado por vandalismo. El mismo historiador afirmó también que la población local creía que el aumento de arena que cubría la meseta de Gizeh era una venganza celestial por el acto de desfiguración. Más tarde, algunos creyeron que la Cruzada de Alejandría de 1365 fue un castigo por la rotura de la nariz. A pesar de las conjeturas en torno a la nariz de la esfinge, hay un hecho verdaderamente cierto e innegable. El arqueólogo Mark Lerner realizó un estudio arqueológico de la esfinge y llegó a la conclusión de que su nariz fue rota intencionadamente con instrumentos en algún momento entre los siglos 3 y 10 después de Cristo. Pero lo más interesante de la esfinge es que la nariz no es la única parte que falta con la gigantesca estatua. Se cree que una barba faraónica ceremonial fue unificada a la esfinge en algún momento después de su construcción original. Se cree que se añadió más tarde porque no dañó la infraestructura central de la esfinge cuando ésta se cayó. También hay varios agujeros en la esfinge, incluso en la parte superior de la cabeza, y muchas estelas del Imperio Nuevo representan a la esfinge con una corona. En consecuencia, se ha teorizado que el agujero podría haber sido su punto de anclaje, pero al final solo son teorías, sin una explicación sólida. Número 6. ¿Cómo era la esfinge originalmente? La esfinge se encuentra en la meseta de Giza, en la orilla occidental del río Nilo, a una media hora en coche al oeste de El Cairo. Es la mayor estatua que se conserva del mundo antiguo. Durante años, los gobernantes egipcios veneraron a esta misteriosa esfinge como una poderosa forma del dios Sol. No siempre ha sido del delicioso color bronceado que tiene hoy en día. De hecho, se piensa que antes la gran esfinge habría estado pintada de un color primario en rojo, azul y amarillo de cómic. Probablemente la cara era de color rojo rojizo y el tocado amarillo canario. Los restos de pintura roja de una de las orejas de la esfinge aún pueden verse en la estatua. El clima, la erosión y las condiciones mediáticas del tiempo en los últimos 4500 años han dañado a la gran esfinge, pero es verdaderamente asombroso que quede tanto de ella para que nosotros podamos verla. La esfinge original habría tenido un aspecto sumamente diferente. Los arqueólogos creen que la cara y el cuerpo estaban pintados de rojo, la barba de azul y gran parte del tocado estaba en amarillo. Por desgracia, la forma y color originales de las esfinges no pueden verse hoy en día, pero los investigadores creen que los colores existieron. Número 5. Se basa en una criatura mitológica. Aunque se debate mucho sobre si la esfinge tiene cabeza de perro, de humano o de león, una cosa es verdaderamente segura: está basada en una criatura mitológica. Una esfinge es una criatura mitológica con cuerpo de león y cabeza de humano, prominente en la mitología egipcia, asiática y griega. En Egipto, la esfinge solía representarse como un varón con tocado de faraón. A diferencia de la esfinge egipcia, la asiática y la griega tienen alas de águila y suelen ser femeninas. En realidad, los antiguos egipcios nunca se refirieron a la estatua como la Gran Esfinge. Textos de alrededor de 1400 a.C. se refieren a ella como una estatua de Kepi. Durante años, la Gran Esfinge permaneció enterrada bajo la arena. Más tarde, Tutmosis IV, sin saberlo, se quedó dormido encima de ella y soñó que un dios llamado Horemaket Keprerre Atum le decía que liberara a la esfinge de su trampa de arena y él se convertiría en gobernante. Después de esto, la esfinge se convirtió en Horemaket. La siguiente mención de ella es durante el periodo medieval, cuando se le llama Balhib y Bilao. Durante la 18ª dinastía se le llamó Horus del Horizonte y Horus de la Necrópolis, el dios del sol que se alza sobre el horizonte. En épocas posteriores, muchas imágenes de esfinges se tallaron en tamaños más pequeños o en camafeos con el rostro de los monarcas reinantes. Número 4. ¿Cuántos años tiene la esfinge? Durante años, los egipcios y arqueólogos han pensado que la Gran Esfinge de Giza tiene unos 4500 años de antigüedad, alrededor del año 2500 a.C. Sin embargo, algunos estudios recientes han sugerido que la esfinge se construyó hace 7000 años antes de Cristo. La teoría relativamente nueva se basa en lo que se cree que es meteorización inducida por precipitaciones en las zonas superiores de la esfinge. Los arqueólogos que apoyan este punto de vista sostienen que la última vez que hubo precipitaciones suficientes en la región como para provocar este patrón de erosión pluvial sobre la piedra caliza fue hace unos 9000 años, 7000 a.C. Los egiptólogos más tradicionales rechazan este punto de vista por varias razones. En primer lugar, una esfinge construida antes del 7000 a.C. alteraría nuestra comprensión de la civilización antigua, ya que no hay pruebas de una civilización egipcia tan antigua. Además, la nueva teoría se centra solo en un tipo específico de erosión e ignora otras pruebas que apoyarían una antigüedad de 4500 años. Entre ellas, la esfinge es una estructura que se erosiona rápidamente, por lo que parece más antigua de lo que en realidad es.
El drenaje de aguas subterráneas o las inundaciones del Nilo podrían haber producido el patrón de erosión, y se cree que la esfinge se parece a Khafre, el faraón que construyó una de las pirámides cercanas de Giza. Vivió entre 2603 y 2578 a.C. Así que aunque es emocionante contemplar la existencia de una civilización desconocida anterior a los antiguos egipcios, la mayoría de los arqueólogos y geólogos siguen favoreciendo la opinión tradicional de que la esfinge tiene 4500 años de antigüedad. Número 3. La esfinge nunca estuvo realmente terminada. Una serie de hallazgos sugieren que la esfinge estaba destinada originalmente a ser un logro aún mayor que el que vemos hoy en día. El arqueólogo estadounidense Mark Lehner y el arqueólogo egipcio Zahi Hawass descubrieron grandes bloques de piedra, kits de herramientas e incluso almuerzos aparentemente abandonados a la mitad de una jornada de trabajo, lo que indica que el proceso de construcción se detuvo antes de completarse. Además, los obreros que construyeron la estatua comían como reyes. La hipótesis inicial de la mayoría de los científicos era que los hombres que trabajaron para dar vida a la esfinge pertenecían a una casta de esclavos. Sin embargo, sus dietas sugieren todo lo contrario. La excavación de Lehner reveló que los obreros de la estatua cenaban regularmente lujosos cortes de carne de vacuno, oveja y cabra de primera calidad. Algo muy fascinante si tenemos en cuenta que siempre hemos imaginado monumentos tan grandiosos construidos por la clase esclavizada que era gobernada por los líderes más crueles. Número 2. La esfinge es el centro de unas teorías astronómicas. El enigma de la gran esfinge de Giza le ha convertido en pieza clave de una serie de teorías sobre la comprensión sobrenatural de los asuntos extraterrestres por parte de los antiguos egipcios. Algunos estudiosos, como Lehner, han hablado de la participación de la esfinge junto con las pirámides de la necrópolis de Giza en una enorme máquina de obtención de energía, destinada a digerir la energía del Sol. Otra teoría, propagada principalmente por el escritor británico Graham Hancock, señaló una alineación de la esfinge, las pirámides y el río Nilo con las estrellas de las constelaciones de Leo y Orión y la Vía Láctea. Para explicarlo mejor, los egipcios creían que los dioses vivían en la Duat, el reino de Osiris. Está situado en la región del cielo donde Orión y Sirio salen heliacalmente justo por delante del Sol al amanecer en el solsticio de verano. Algunos egiptólogos han propuesto que la plaza de Giza refleja la Duat con sus tres grandes pirámides, la Esfinge y el Nilo. Las tres estrellas representan las estrellas del cinturón de Orión. La Esfinge corresponde a la constelación de Leo y el Nilo a la Vía Láctea. El concepto de crear un paisaje sagrado en la Tierra que refleje el cielo nocturno no es algo extraño en otras culturas antiguas. Al construir pirámides, templos y tumbas alineados con las estrellas y los puntos cardinales de la Tierra, los antiguos veneraban a sus dioses y traían la energía divina a la Tierra, lo que evitaba que el mundo cayera en el caos. Todas las teorías han encontrado su cuota de escepticismo, pero con una estatua tan misteriosa como lo es la Gran Esfinge, podemos afirmar con bastante aseveración que las especulaciones no van a parar pronto. Número 1. ¿Por qué se llama esfinge? Se ha confirmado que los antiguos egipcios se referían a la esfinge en el estado antiguo, hace unos 4500 años, como el roti, un símbolo sagrado para ellos en forma de león cuyo saber es la protección. En la era del estado moderno, los egipcios llamaban a la esfinge Ar-Am-Khat, que significaba Horus, halcón, en el horizonte. Los antiguos egipcios podían mostrar la estatua que representaba al dios Horus entre la pirámide de Khufu y Khafra, o entre los dos horizontes. El nombre se cambió más tarde por el de Or-Ma-Kais. En la época del Estado Medio, la palabra Saf-Ak significaba la imagen viviente, y era otro nombre para referirse a la esfinge. Quizá el nombre esfinge sea una tergiversación del nombre Sheshak. La estatua se representa en la placa del sueño que se encuentra entre la criatura de la esfinge como el ano de Ak, es decir, la imagen o la estatua viviente. En cuanto al nombre de la estatua en árabe, esfinge es una deformación del nombre faraónico Bar-Haul o Bohol, que significa lugar, casa o santuario del halcón Horus, símbolo de la realeza en el antiguo Egipto. Cuando los árabes llegaron a Egipto, cambiaron el idioma y el nombre pasó a ser Abu Hol, que en español significa esfinge. El nombre de la esfinge pasó por muchos cambios y ahora se llama simplemente esfinge egipcia. ¿Qué opinas?